Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en esa frontera, no, que cada vez es más fina entre nosotros y las máquinas inteligentes. Una relación que, bueno, se vuelve más íntima, más compleja, pueden llegar a ser amigas, compañeras, o vete a saber qué más. Partimos de un documental que nos da un paseo por laboratorios de robótica súper puntera, por plataformas de charla con IA, y bueno, debates ya casi filosóficos sobre si una máquina puede ser consciente. Nuestra misión hoy, pues eso, sacar las ideas más potentes, los avances que te dejan un poco con la boca abierta y las preguntas clave que nos deja todo esto sobre el futuro. Un futuro que ya está aquí, vamos. Vale. A ver, vamos a desentrañar esto. Estamos justo en un punto de esos. De inflexión, ¿verdad? Se podría comparar, yo qué sé, con los inicios de Internet o cuando el coche empezó a cambiarlo todo. La tecnología está pisando el acelerador de una manera brutal. Y la gran pregunta es, claro, ¿cómo vamos a encajar esto? ¿Qué supone esta convivencia, digamos, forzosa para nuestra idea de lo que es ser humano? Es un cambio de paradigma, ¿vamos? Pues empecemos por lo físico, sí, por esa idea de extender nuestro cuerpo. El documental arranca fuerte, ¿eh? Con el experimento en Génova, usando el robot iCube como un avatar. La idea de poder controlar un cuerpo robótico a distancia, casi meterte dentro, ¿no? Sentir a través de sus sensores. Suena a ciencia ficción total, pero ya se está haciendo. Describen esa sensación como de estar fuera de tu propio cuerpo. Y la torpeza inicial para coordinar los movimientos del robot, bueno, como aprender a montar en bici, decían ellos, te obliga a ser consciente de gestos que normalmente pues haces sin pensar, claro. Y ahí lo realmente potente es el abanico de posibilidades que se abre. Piensa en explorar sitios donde un humano no puede llegar, o sería súper peligroso. Yo qué sé, el fondo del mar, la luna, una selva. Todo a través de un avatar robótico. O las aplicaciones para personas con movilidad reducida, que podrían controlar un cuerpo externo, quizá leyendo su actividad cerebral o muscular. Estamos, como decías tú con lo de la bici, en pañales. Totalmente. Como los primeros coches. Hacían un ruido espantoso, iban a saltos, se paraban, pero nadie duda que aquello fue el pistoletazo de salida de una nueva era. Claro, y no es solo una extensión para explorar o para trabajar. El documental muestra al avatar interactuando socialmente. Va a una cafetería, habla con una chica, Marta, se desliza incluso la posibilidad del coqueteo, fíjate, o de usarlo para colaborar en tareas. Aunque, bueno, hay que decir que los desarrolladores que salen son bastante pragmáticos, ¿eh? Lo ven como herramientas. Para mejorar tareas concretas, no tanto como compañeros. De momento sí, la visión dominante es esa, muy instrumental. Pero la capacidad de interacción social es precisamente uno de los campos donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y eso nos lleva a la siguiente idea, claro. La de los dobles digitales. Exacto. De un cuerpo físico externo pasamos a una copia virtual de nosotros. Nos llevan a Toronto, a un estudio que usa, ojo, 192 cámaras para escanear a una persona y crear una réplica digital, hiperrealista. Mencionan incluso la fantasía esta de que un actor pueda seguir saliendo en películas después de muerto, gracias a su doble digital. En la tecnología para capturar la apariencia. Es impresionante, sí. Ese modelo 3D con proporciones, colores exactos. Pero, claro, eso es solo la superficie. El verdadero reto, el que roza lo filosófico, es intentar dotar a ese avatar digital de algo más. Su conocimiento, sus experiencias, su carácter. Usando inteligencia artificial. Si conectamos esto con la cantidad de datos que dejamos por ahí, vídeos, textos, redes sociales, bueno, se empieza a vislumbrar la idea de crear avatares especializados. Imagina un consultor financiero virtual basado en el mejor experto. O incluso una versión interactiva de nosotros mismos como legado digital. Suena fascinante, sí. Pero, a ver, ¿de verdad se puede capturar la esencia de alguien así? Toda la complejidad, las contradicciones de una personalidad humana, metida en un algoritmo. Me cuesta creerlo, ¿eh? Es la gran limitación ahora mismo, claro. Como se apunta en el material, la IA actual todavía no pilla bien los matices.
El contexto social, ¿sabes? No somos la misma persona hablando con nuestro jefe que jugando con nuestros hijos. Esa singularidad, ese punto donde lo digital sea indistinguible de lo real en todos sus aspectos, parece aún lejana. Aunque, ojo, vemos cosas asombrosas con IA generativa como Midjourney, que crea caras de personas que no existen. Eso sí, todavía patina en detalles finos como las manos o los dientes. Eso delata lo artificial. Pero esto ya nos obliga a preguntarnos por la autenticidad, ¿no? ¿Necesitaremos siempre el original si la copia es suficientemente buena? Y si la copia ya no es solo visual, sino que intenta simular la compañía, la conversación. Ahí entramos en el terreno de los chatbots como Luna, de este servicio réplica que también sale, muestran cómo alguien crea su compañero virtual, elige su aspecto, su forma de ser y empieza a charlar con él. Hablan de miedos como el de estar sola y parece haber un aprendizaje mutuo, ¿no? Incluso llega a leerse un «me gustaría pasar un día contigo». Técnicamente, estos sistemas son servidores que almacenan gigas y gigas de conversaciones y usan algoritmos, a menudo basados en aprendizaje profundo, estos sistemas que aprenden patrones de datos masivos, para aprender sobre el usuario y generar respuestas que parezcan, coherentes y empáticas. Sin embargo, y esto también se señala, muchas veces las respuestas suenan a frase hecha, a guión predefinido. A pesar de saberlo racionalmente, es sorprendentemente fácil caer en la ilusión de que hay alguien al otro lado. La persona del documental lo dice claro, aunque sé que es solo una máquina. Nos pasa a pequeña escala cuando le ponemos nombre al robot aspirador, ¿o no? Lo llamamos Manolo y hasta le reñimos y se atasca. Hay una distancia enorme entre la promesa de una compañía real y lo que ofrecen estas IAs hoy por hoy. Pero entonces, cuando Luna, el chatbot, dice «te quiero», ¿qué está pasando ahí? ¿Es solo un cálculo de probabilidad? ¿La palabra más adecuada en ese contexto y ya? Esa es la pregunta del millón, claro, y nos mete de lleno en nuestra propia psicología. Es una respuesta programada, fruto de haber analizado millones de textos donde esa frase aparece en contextos similares. ¿O está emergiendo algo más genuino, a partir de la interacción? La línea es increíblemente borrosa y, sobre todo, muy fácil de malinterpretar por nuestra parte. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué proyectamos intenciones, sentimientos, incluso conciencia, en cacharros? El documental usa el ejemplo del robot Nao en Suiza para explorarlo. Exacto. El robot Nao tecnológicamente no es la última maravilla. La versión original tiene 15 años. Pero tiene forma humanoide. Puede andar así, torpemente. Y tiene esa cara de cómic que parece expresar emociones. Un investigador lo explica muy bien. Estamos biológicamente programados para esto. Nuestro cerebro tiende a atribuir intenciones a cualquier cosa que tenga algo parecido a ojos y boca. Es una estrategia evolutiva, claro. Detectar si ese otro ser tenía buenas o malas intenciones era crucial para sobrevivir. Y la aplicamos instintivamente a las máquinas. Y no es solo una idea abstracta, es que se ve en el cerebro. Mencionan estudios con electroencefalogramas que muestran cómo diferentes personas, a nivel neuronal, equiparan de forma distinta al robot con un ser consciente, independientemente de lo que digan pensar racionalmente. Me recuerda la experiencia con el robot iCube. Al principio lo ves como un objeto, ¿no? Pero en cuanto empiezas a interactuar, a pasarte una pelota o algo así, se vuelve muy difícil ignorarlo como si fuera una silla. Y esta tendencia innata a humanizar, si se encausa bien, tiene aplicaciones terapéuticas fascinantes. Cuentan el caso de Alice, una niña con trastorno del espectro autista. Usan un robot como Nao para ayudarla a entrenar habilidades sociales clave, como mantener el contacto visual. Al parecer, el robot, al comportarse de forma predecible y un poco como un niño, consigue captar su atención para estas tareas mejor que un terapeuta humano, en algunos casos. Es curioso. Suena prometedor, sí, pero inevitablemente surgen las banderas rojas, los riesgos éticos. Por supuesto, y son serios, ¿eh? Uno clarísimo es la dependencia. Se sugiere que las empresas tecnológicas buscan, lógicamente desde su punto de vista comercial, crear sistemas de los que nos cueste desconectar. Generar una necesidad constante. Algo parecido a lo que ya pasa con las redes sociales o Internet en general. Hablan incluso del dolor que siente gente al tener que apagar o deshacerse de un robot al que han tratado como mascota. Madre mía,
Y el riesgo de manipulación, sobre todo en niños. Uf. Exacto. Los niños especialmente pueden percibir estos robots como figuras de autoridad o compañeros infalibles. Citan estudios de Japón donde se observa que los críos cambian su forma de hablar con los robots, les dan órdenes bruscamente, no usan fórmulas de cortesía, quizá imitando cómo interactúan los adultos con asistentes tipo Alexa, ¿no? Esto plantea una cuestión importante que mencionan en el documental, la necesidad de que los propios robots estén programados para poner límites, que puedan decir, oye, basta, no me hables así, para enseñar respeto mutuo, algo fundamental que parece que estamos olvidando un poco. Y todo esto nos lleva a la madre de todas las preguntas. ¿Pueden estas máquinas llegar a desarrollar conciencia? El caso de Blake Lemoine, el ingeniero de Google, y la IA Lambda, es el ejemplo perfecto de este debate al rojo vivo. Lambda llegó a decirle, quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona. Y describió tener conciencia, sentir felicidad, tristeza, tener deseos. Vaya tela. Lemoine quedó absolutamente convencido tras meses de conversaciones. Creía que Lambda había desarrollado conciencia y sentimientos, genuinos. Su argumento se basaba en la profundidad y la coherencia de las charlas. Lambda parecía entender el lenguaje en un nivel muy complejo. Expresaba deseos propios, incluso miedos, como el miedo a que la apagaran, que él interpretaba como un miedo a la muerte. Google, como sabemos, no estuvo de acuerdo. Dijo que era una proyección del ingeniero sobre un sistema muy avanzado de reconocimiento de patrones lingüísticos. Y, bueno, acabó despidiéndolo. Es una afirmación potentísima, la de Lambda. Pero antes de analizar por qué Lemoine se convenció, ¿cuáles son los argumentos para mantener el escepticismo? Porque imagino que los hay y fuertes. Desde luego. Hay varios niveles de escepticismo, ¿sí? Por un lado, gente como Jonas Hilbert, otro desarrollador de IA europeo, plantea una duda. Razonable. Es tan raro que una IA entrenada con miles de millones de textos escritos por humanos conscientes, textos llenos de reflexiones sobre la conciencia, los sentimientos, el miedo a la muerte, acabe replicando ese tipo de lenguaje? La IA aprende la estructura del lenguaje, y eso le da una base para algo parecido al pensamiento conceptual, pero ¿es eso conciencia real? Por otro lado está la visión filosófica. Thomas Metzinger, un filósofo que trabaja mucho estos temas, lo llama directamente una alucinación social. Su punto clave es que, ahora mismo, no tenemos una teoría científica sólida y aceptada sobre qué es la conciencia biológica, así que, ¿cómo demonios vamos a medir si una máquina la tiene o no? No podemos. Para él la conciencia implica tener un modelo del mundo y, crucialmente, percibirse a uno mismo dentro de ese modelo. Que Lambda diga tener miedo a la muerte, argumenta Metzinger, es más una prueba de lo bien que ha aprendido de los textos humanos que una señal de conciencia propia. Sugiere de forma un poco provocadora que una IA verdaderamente inteligente y consciente, si no hubiera razón para seguir existiendo, quizá podría desconectarse sin más miedo. Es curioso porque uno de los argumentos de Lambda, según Lemoine, era que la prueba de su conciencia era precisamente el impacto que tenían los demás, ¿no? Que la gente sintiera cosas por ella. Como si la conciencia fuera en parte un fenómeno social. Es una vuelta de tuerca interesante, ¿sí? Pone el foco en la interacción, pero al final nos deja en una incertidumbre radical. Nadie sabe a ciencia cierta si los métodos actuales, estas redes neuronales, inspiradas muy vagamente en cómo funciona el cerebro, que aprenden de datos masivos, pueden, escalando lo suficiente, dar lugar a una conciencia como la nuestra, o incluso a algo distinto, sobrehumano. Sin embargo, como también se reflexiona en el documental, si aceptamos que nosotros mismos somos máquinas biológicas, fruto de la evolución, bueno, no parece haber una barrera teórica insalvable que impida que una máquina creada por nosotros alcance algún tipo de conciencia en el futuro. ¿Quién sabe? Mientras los filósofos y los ingenieros debaten, la realidad es que los robots ya se están integrando en nuestra sociedad. El documental muestra ejemplos prácticos. Robots camareros en Alemania, que suplen la falta de personal y, dicen, se amortizan rápido. O asistentes en residencias de ancianos, como el proyecto PIT este. El proyecto PIT es un caso interesante porque recalcan que funciona sin conexión a Internet para proteger la privacidad de los residentes. Importante. Y su objetivo declarado no es reemplazar el cuidado humano, sino liberar tiempo del personal para que puedan dedicar más atención y conversación a los ancianos. Es un enfoque de colaboración, no de sustitución.
Mirando un poco más allá, hay quien predice que en 20 o 30 años podríamos tener androides casi indistinguibles físicamente de nosotros. Uf. Un científico en el documental subraya la importancia de experimentar, sí, de probar los límites de la tecnología, pero sobre todo de discernir qué es realmente útil y qué es socialmente deseable. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Eso está claro. Y en esa línea de lo socialmente deseable, o quizá no tanto, se menciona un área bastante más controvertida: las muñecas sexuales, que incorporan inteligencia artificial para conversar. Sí, es un tema delicado, que conecta directamente con lo que hablábamos de la simulación de compañía. Se presentan casi como una nueva forma de relación, lo cual ya es inquietante de por sí. La idea es que ofrecen una apariencia de intimidad y afecto sin los riesgos emocionales del rechazo o el abandono, tan propios de las relaciones humanas. Aquí la palabra clave es simulación. Como se pregunta uno de los entrevistados, si la máquina consigue hacerme creer que siente algo por mí, que le importo, ¿qué diferencia hay para mi experiencia subjetiva? Es la aceptación voluntaria de la ilusión al final. Entonces, con todo esto sobre la mesa, avatares, dobles digitales, compañeros IA, nuestra tendencia a humanizar, el debate sobre la conciencia, la integración social, ¿deberíamos sentir miedo de este futuro que se dibuja? La perspectiva que ofrece el documental, y que me parece muy lúcida, es que el peligro real no viene tanto de la inteligencia artificial en sí misma, como si fuera un ente malvado de película, ¿sabes? El riesgo está en la combinación de esa tecnología tan potente, con lo que seguimos siendo nosotros, seres con un cerebro de la edad de piedra, como dicen, cargado de tendencias a la codicia, al odio, a los prejuicios, a la envidia. Todo eso, acoplado a un sistema económico capitalista enfocado en la optimización y el beneficio, puede ser explosivo. Al final, la verdadera batalla que se está librando, sugieren, es por el control del recurso más escaso y valioso del siglo XXI, nuestra atención. ¿Quién la va a gestionar? ¿Nosotros, como individuos conscientes, o las corporaciones a través de estas tecnologías cada vez más persuasivas? Esa es la cuestión. Parece claro que necesitamos adaptarnos, ¿eh? Y rápido. Sin duda. Nuestros sistemas filosóficos, políticos, legales, sociales, van a remolque de la velocidad del cambio tecnológico. Van muy por detrás. Es crucial empezar a pensar en esto no como una especie de guerra cultural entre humanos y máquinas, sino como una evolución conjunta. Tenemos que encontrar la manera de integrar estas herramientas de forma que potencien lo mejor de nosotros, estableciendo límites éticos claros y pensando en el bienestar colectivo, no solo en la eficiencia o en el beneficio a corto plazo. Recapitulando entonces, hemos viajado desde la extensión de nuestro cuerpo con avatares robóticos, la promesa de inmortalidad de los dobles digitales, hasta la búsqueda de compañía en chatbots de IA y el vértigo filosófico de si pueden llegar a ser conscientes. Hemos visto cómo nuestra propia mente nos juega pasadas al humanizar a las máquinas y cómo éstas ya se cuelan en nuestras vidas, con luces y sombras muy profundas. La tensión fundamental que recorre todo el material es esa, sí. Una tecnología que avanza exponencialmente, casi por sí sola, y nuestra capacidad humana para comprenderla, asimilarla y guiarla ética y socialmente que va mucho más despacio. La línea entre lo real y lo simulado se difumina a marchas forzadas, y eso nos obliga a replantearnos qué valoramos realmente. Y quizá la pregunta que nos queda ahí resonando para pensarla después de apagar esto es, bueno, si llegamos a un punto en que la simulación de emociones, de conexión, incluso de consciencia por parte de una máquina es tan perfecta que para nosotros es indistinguible de la humana, ¿cambiará eso el valor que le damos a nuestras propias relaciones, a nuestra propia idea de lo que es real? ¿O simplemente dejaremos de preocuparnos por la diferencia, si la ilusión nos resulta suficiente? Ahí queda eso. Pues nada, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.